Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es gratis y es de gran ayuda para el canal. En el día de la fecha vamos a hablar de un signo que se denomina esplenomegalia, que hace referencia al agrandamiento del vaso, ¿sí? Para empezar a hablar un poco de lo que sería la esplenomegalia, tenemos que entender un poco algunas características anatómicas del vaso, que está localizado en el hipocondrio izquierdo y que mide aproximadamente 12 por 7 centímetros de longitud, hablando de lo que sería el largo por el ancho. A su vez, pesa habitualmente 150 gramos y contiene el 25% del tejido linfoide, que ahora vamos a hablar un poco de cuál sería la funcionalidad principal del hígado. A su vez también tenemos que tener en consideración que denominamos esplenomegalia cuando el hígado presenta un aumento de su longitud mayor a 2 o 3 veces su tamaño habitual. Y en ese contexto tenemos que determinar algunas de las funciones y que básicamente y de forma genérica pueden dividirse en dos. Funciones inmunológicas, mediante el procesamiento de información antigénica, producción de anticuerpos, producción de sustancias potenciadoras de la fagocitosis, depósito y maduración de células T, y funciones no inmunológicas, como por ejemplo el reconocimiento y eliminación de hematíes con alteración, o sea, hematíes que son defectuosos, eliminación de partículas intraeritrocitarias o de parásitos, y filtración y fagocitosis de partículas no opsonizadas. Hay que aclarar una determinada terminología, o sea, la esplenomegalia hace referencia solamente al tamaño de lo que sería el vaso, pero no hace referencia a un aumento de su funcionalidad, que es lo que se denomina hiperesplenismo. O sea que si en determinadas patologías el vaso aumenta su funcionalidad y habiendo definido dos funcionalidades inmunológicas y no inmunológicas, este hiperesplenismo a veces puede ser de gran utilidad, pero a veces puede ser un contratiempo. ¿Cuáles son las causas de esplenomegalia? Habitualmente las más frecuentes son alteraciones hepáticas y de la circulación portal, infecciones y parasitosis, y trastornos hematológicos. Estas tres son las causas más frecuentes, pero existe otra forma, digamos, de poder organizarlas. Por ejemplo, en el contexto de una infección o inflamación, por infecciones bacterianas como endocarditis, tuberculosis, infecciones parasitarias por toxoplasmosis, por ejemplo, enfermedades mediadas inmunológicamente como el lupus eritematoso, infecciones virales como la mononucleosis o infecciones micóticas como la candidiasis. A su vez también las enfermedades, digamos, pueden ser, o mejor dicho, la esplenomegalia puede ser agravada por la destrucción exagerada de células en la sangre, como por ejemplo anemias hemolíticas, ¿sí? Trastornos congénitos como la esferocitosis hereditaria. Recordemos que el vaso elimina eritrocitos con alteraciones y la esferocitosis es una alteración. Otros trastornos podrían ser por congestión venosa, en el contexto de un cuadro de hipertensión portal o la cirrosis hepática. Los síndromes mieloproliferativos, ¿sí? Como por ejemplo la leucemia mieloide crónica o la policitemia vera. Síndromes infiltrativos, como por ejemplo la amiloidosis o la enfermedad de Gaucher, neoplasias, como los linfomas o las leucemias, y algunas causas raras, como las endocrinopatías, quistes, hemangiomas y tuberculomas. Podemos clasificar a la esplenomegalia de acuerdo a su tamaño, y encontramos esplenomegalias masivas cuando rebasan la región umbilical, tomando como una línea imaginaria la porción media del cuerpo, que es atravesado por una línea que va desde los pies a la cabeza y atravesando el ombligo. La esplenomegalia media o moderada, que sobrepasa la línea hemiclavicular, pero que no llega hasta la región umbilical, y las esplenomegalia leves, que no sobrepasan lo que sería la línea media hemiclavicular. Por una cuestión de práctica para el video, vamos a hablar principalmente de las etiologías de una esplenomegalia masiva. Estas son las que habitualmente pueden producir este tipo de cuadros, como la mielofibrosis, la leucemia mieloide crónica, los linfomas no Hodgkin, la leucemia linfática crónica, etcétera, etcétera. Hay algunas enfermedades como la esquistosomiasis, el paludismo y la leishmaniasis que habitualmente producen una esplenomegalia masiva, pero generalmente en las zonas endémicas, no existen en todas partes del planeta. Y si tenemos un paciente con una esplenomegalia masiva, podemos llegar a delimitar aproximadamente lo que pueden ver en la imagen y lo que conformaría un aumento masivo del tamaño del vaso.
¿Cuál es la metodología complementaria que vamos a utilizar? Bueno, principalmente en el laboratorio vamos a hablar de lo que sería el hemograma con frotis sanguíneo, que esto va a ser también una metodología para poder catalogar diferentes pacientes, la función renal, obviamente, para ver que no haya una alteración de la excreción por parte del riñón, un hepatograma completo para ver si no hay alguna enfermedad hepática asociada, estudio de la médula ósea para ver si no hay un trastorno a nivel medular, punción de ganglios palpables, de encontrar alguna alteración que nos pueda hacer sospechar un trastorno linfoide. Y vamos a utilizar como metodología de imagen principalmente la ecografía abdominal, que tiene una sensibilidad y especificidad muy similar a la tomografía, pero el costo es mucho menor. Y en esta imagen pueden observar cómo se vería el aumento en el tamaño del vaso, que habitualmente se toma en la región longitudinal y debe superar los 13 centímetros de diámetro para hablar de una esplenomegalia a partir de una ecografía. La tomografía, si bien es un método de mucha utilidad también, al ser un poco más costosa, en este punto, en este estudio, quedaría en un segundo plano, pero no por eso deja de ser efectiva. A su vez también podemos enfocar a un paciente a partir de las alteraciones que puede presentar el hemograma. En pacientes que tienen esplenomegalia con hemograma normal, en un principio donde no se ve alterado, podemos hablar de causas como viriasis y parasitosis, como el HIV o el paludismo, alteraciones hepatógenas como el etilismo y hepatitis. Recordemos que en un principio, probablemente más adelante, estas patologías podrían causar algún movimiento del hemograma, enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea o la endocarditis bacteriana. Y en pacientes que tienen una esplenomegalia pero no un hemograma alterado, como por ejemplo síndromes hemolíticos, anemia, alteraciones genéticas morfológicas, que en un principio van a tener alteraciones en el hemograma, síndromes linfoproliferativos agudos y crónicos, como la leucemia, que en un estadio agudo va a presentarse rápidamente y un crónico generalmente ya lo vamos a recibir al paciente con una alteración establecida, y algunas viriasis como el citomegalovirus o la mononucleosis. Bueno, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o comentario pueden dejarlo por debajo, digamos, del video. Y recuerden suscribirse al canal y si les gustó, denle un like y compártanlo. Estoy a su disposición. Muchas gracias.